la palabra del Señor. Si yo voy al diccionario y observo la palabra enemigo, esta se define de la siguiente manera. Enemigo es el que se opone a alguien o a algo o es contrario a ellos. Dice también que enemigo es quien tiene mala voluntad hacia otra persona y le desea o le hace mal. Es increíble la cantidad de frases y de conceptos que existen alrededor del concepto de enemigo. El famoso escritor Oscar Wilde decía: elijo a mis enemigos por su inteligencia. No tengo ni uno solo que sea tonto. Son todos de cierta talla intelectual y en consecuencia todos ellos terminan apreciándome. Pero hay una segunda frase que me gusta y mucho, y dice que la grandeza de un líder se mide en muchos casos por el tamaño de sus enemigos. Yo quisiera en esta mañana observar con vos un diálogo sumamente jugoso que mantuvo el Señor Jesús con sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? Entendamos que sus enemigos no eran los judíos, sus propios compatriotas. Sus enemigos no eran el Imperio Romano, aunque tuvo cierta incidencia para que Jesús llegase a la cruz. No nos olvidemos que este imperio sojuzgaba al pueblo de Israel. Sus enemigos fueron paradójicamente los religiosos. A ellos enfrentó, con ellos discutió una y otra vez y a ellos los condenó. Vamos a observar este evento en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versos 23 al 33. Nos vamos a encontrar con que ellos le hacen un cuestionamiento a Jesús absolutamente disparatado. Y me llama profundamente la atención la respuesta que él le da a este cuestionamiento, respuesta en la cual nos vamos a detener. Dice el verso 23 de Mateo 22, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles del cielo de Dios. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho cuando dijo Dios: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Tenemos que distinguir dentro de los enemigos de Jesús a 2 grandes grupos de religiosos. Ellos eran los fariseos y los saduceos. El primer grupo eran los fariseos, y ellos tenían una característica muy particular, y es que le sumaban a la ley, le sumaban a lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, sus propias tradiciones. Y Jesús por eso los condena una y otra vez. Los fariseos creían en la doctrina de la resurrección, sin embargo se cuestionaban algunos detalles.
se preguntaban, ¿el hombre resucitaría vestido o desnudo? Si lo hacía vestido, ¿lo haría con las ropas con las que había muerto o con otras ropas? Sostenían que los hombres resucitarían con los mismos defectos físicos con los cuales y a causa de los cuales murieron. De lo contrario, no se trataría de la misma persona. Afirmaban también que todos los judíos resucitarían en Palestina, la tierra prometida. Pero ¿cómo sería esto si no todos morían en Palestina? Bueno, ellos sostenían que debajo de la tierra había túneles por los cuales rodaban los cuerpos de los judíos que habían sido sepultados en otras tierras hasta llegar todos a Palestina. Y afirmaban, y no es este un dato menor, que cualquiera que negaba la resurrección de los muertos estaba separado de Dios. Y esto era un palo para con el otro gran grupo de religiosos, que eran los saduceos, protagonistas del relato que acabamos de leer ahora. ¿Sabés por qué? Porque los saduceos, a diferencia de los fariseos, restaban doctrina a la ley. Aceptaban el Antiguo Testamento como tal, pero en algunas cuestiones ellos no creían, entre ellas en la resurrección de los muertos. Rechazaban la doctrina de la resurrección, razón por la cual la pregunta formulada a Jesús convertía la doctrina de la resurrección del cuerpo en un absurdo. Lo digo de otra manera, le estaban preguntando a Jesús detalles acerca de una doctrina en la cual ellos no creían. ¿Era un disparate o no? Claro que lo era. ¿Qué le estaban preguntando exactamente a Jesús? ¿Cuál era el detalle por el cual lo consultaban? Esto tiene que ver con una costumbre que tenían los judíos, que era lo que se llama el casamiento por levirato. Un hombre sin descendencia moría, su hermano se casaba con la viuda, es decir, con su cuñada, y éste le daba hijos a su hermano. Ante la ley, eran hijos de su hermano. En lugar de ser sus hijos, eran sus sobrinos. Si el hombre se negaba a casarse, esto está detallado en Deuteronomio capítulo 25, ambos debían ir a ver a los ancianos. La mujer debía desatar el zapato del hombre, escupirlo en la cara y maldecirlo. Y a partir de ese momento el hombre vivía bajo la marca del rechazo. La pregunta puntual entonces de los saduceos fue: cuando llegue el momento de la resurrección, ¿cuál será el esposo de esta mujer que se casó tantas veces? El planteo es disparatado, pero la respuesta de Jesús fue contundente, y en esta me quiero detener ahora. Jesús les dice en el verso 29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erran al blanco, erran al objetivo, porque no conocen ni las Escrituras ni experimentan el poder de Dios. Y se los dice nada más y nada menos que a un grupo de religiosos expertos. Yo quisiera pensar en esta mañana en 4 modelos de cristianos que surgen de la combinación de estos 2 elementos que Jesús citó como fundamentales en la vida de cualquier hijo de Dios: las Escrituras y el poder de Dios. Por eso quiero titular la reflexión en esta mañana: 4 modelos de cristianos. El primer modelo es un cristiano que conoce las Escrituras, pero que desconoce el poder de Dios. Tiene, dicho de otra manera, un gran conocimiento de la Escritura, pero no tiene ningún deseo o ninguna capacidad de aplicar eso que conoce a su diario vivir.
¿Te sorprendería si te dijese que hay teólogos que son ateos? Conocen el texto bíblico como probablemente vos y yo nunca lo podamos conocer. Conocen al dedillo los dos idiomas en los que el texto bíblico fue escrito originalmente, pero todo eso que conocen no modifica un ápice su diario vivir. Se cuenta que Jorge Luis Borges, el famoso escritor argentino, fue un conocedor enorme del texto bíblico. Conocía incluso el texto en sus idiomas originales. Sin embargo, eso que conocía no modificaba su existencia. Me gusta decir, dicho sea de paso, que cuando fue enterrado en Ginebra, en Suiza, en el año 86, por las dudas, ofició su despedida un pastor protestante y un sacerdote católico, por las dudas que todo eso que conociese fuese cierto, ¿no? El pastor Jim Cymbala dice en uno de sus escritos, el conocimiento bíblico debe preceder a la experiencia espiritual. El conocimiento bíblico debe proceder a la experiencia sobrenatural. Si vos y yo deseamos con todo nuestro corazón vivir una experiencia sobrenatural con el Señor, es un objetivo más que noble, pero asegúrate de que tenga asidero, de que tenga base en la palabra del Señor. John Stott, un famoso teólogo inglés, escribió un libro extraordinario que se llama Creer es también pensar. Y él destaca el siguiente concepto y dice que nuestro intelecto puede y debe potenciar nuestra vida espiritual. Nuestro intelecto puede y debe potenciar nuestra espiritualidad. El apóstol Juan escribe, ya en el exilio, fue el último de los discípulos en morir, en la isla de Patmos, el libro de Apocalipsis. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 le escribe a las 7 iglesias. Y si observamos en detalle cada uno de estos 7 mensajes, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Solo a 2 de esas 7 iglesias les reprocha falta de doctrina. Les reprocha no conocer la palabra de Dios. Mientras que a las 5 restantes les reprocha su falta de pasión por las cosas de Dios. La gran mayoría de estas iglesias conocían las Escrituras, tenían sana doctrina, pero eso no modificaba en nada su diario vivir. Cuenta la historia que un hombre de negocios negro fue a visitar por negocios una ciudad del interior de los Estados Unidos y se entera que un día en la semana un gran maestro de la palabra iba a estar predicando en una mega congregación. Así que terminó su trabajo del día, se preparó y cuando quiso entrar a aquel lugar, un ujier le dijo, discúlpeme, pero no es este un lugar para negros. Y el hombre dice que se quedó profundamente choqueado, porque le negaron el acceso al templo. Le negaron la posibilidad de poder escuchar a un gran maestro en la palabra. Así que dice que se fue choqueado y cabizbajo, caminando por la calle, por el mismo lugar por el que había venido, y de golpe ve a un hombre con sandalias, con una túnica, con barba, y con una cara de misericordia enorme. Y el hombre le dice, ¿qué te pasa, hijo mío? Era Jesús. Le dice, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan desanimado? Y le dice, Señor, el problema es que quise entrar en aquel lugar y no me lo permitieron porque soy negro. Él le dijo, no te hagas problema. Cuando ellos comenzaron el culto, yo también quise entrar, pero no me dejaron porque soy Jesús. Conocen las Escrituras, pero no experimentan el poder de Dios. Hay un segundo modelo y es contrario al primero. Conocen el poder de Dios, pero desconocen las Escrituras.
Dicho de otra vida, su vida es una sucesión de experiencias espirituales que no tienen fundamentos en la palabra, simplemente porque no la conocen. Y déjame decirte un principio que es básico: no puedo experimentar lo que no conozco. Yo puedo, como hace el primer grupo, conocer y no experimentar, pero no puedo de ninguna manera experimentar lo que yo no conozco. Este segundo grupo utiliza la palabra de Dios, si me permitís la expresión, como cábala o amuleto. Creen que estas tapas y estas páginas desprenden algún tipo de magia. Conozco personas que han tenido en algún momento algún acercamiento al cristianismo, incluso a la iglesia evangélica, que hoy día tienen en la mesa de luz abierta una Biblia. Como si por tener abierta una Biblia fuese a suceder algo extraordinario allí. Y a mí me encanta decir que estas páginas y estas tapas no le pueden cambiar la vida a nadie. Y me encanta decir que el mensaje que estas tapas y estas páginas contienen pueden cambiar una vida entera. ¿Amén? El Señor le dijo a algunos religiosos también: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes creen que a través de la palabra ustedes van a alcanzar salvación. Sin embargo, cuando ustedes vayan a la palabra, ustedes se van a dar a conocer a mi persona, porque la palabra habla acerca de mi persona. Y cuando ustedes vayan a mi persona, ahí es entonces que van a encontrar salvación. El gran problema de este grupo es que le hace decir a la palabra de Dios cosas que la palabra de Dios no dice, simplemente porque la desconocen. Hacen el famoso juego de tomar un texto, quitarlo de contexto y transformarlo en un pretexto. Cuando apareció la versión NTV, la nueva traducción viviente, compré un ejemplar y me di cuenta que los editores escribieron un muy interesante artículo de varias páginas delante del texto bíblico, y hubo una frase, una estadística que aparece allí que a mí me llamó profundamente la atención, y dice así: en la actualidad sigue siendo mayor el número de personas que escuchará la lectura de la Biblia en el templo que aquellos que la leerán por sí mismos. Hay una vieja anécdota, pero a mí me gusta mucho, y dice que un hombre, perteneciente a este segundo modelo, dijo: necesito que el Señor me hable. Y abrió la Biblia de manera deliberada y leyó: Judas fue y se ahorcó. Cerró la palabra y dice: no puede ser que este sea el mensaje para mí. Volvió a abrirla y dice: ve tú y haz lo mismo. Dijo: de ninguna manera esto puede ser así. Y la abrió por tercera vez diciendo: la tercera es la vencida. Y lo que has de hacer, hazlo pronto. Conocen el poder de Dios, pero desconocen las Escrituras. Hay un tercer modelo, y créanme que existe. No conocen ni las Escrituras, ni experimentan el poder de Dios. Utilizan la iglesia como un ámbito para relacionarse con otros seres humanos con los cuales se identifican, porque son hombres y mujeres moralmente buenos, pero su experiencia acaba ahí, no van por más. Yo nací y crecí en una congregación, hoy me acordaba cuando anunciaban los bautismos, donde cada noche en que había bautismos, ese mismo domingo por la mañana los que iban a bautizarse contaban su testimonio. Allí había gente de diversas características, con distintas cualidades, con distintos perfiles. Pero hubo un denominador común que a mí me llamaba profundamente la atención, y es que muchos de ellos aseguraban que al haberse convertido no solo había cambiado su vida espiritual, también había cambiado su vida social.
lo cual es extraordinario. Empezamos a formar parte de la familia de Dios y me empiezo a relacionar con mucha gente que hasta ese momento desconocía. El gran problema es si toda la experiencia termina nada más que en lo social y no vamos por algo más. Hace, yo creo que más de una década atrás, un juez alemán se volvió sumamente famoso porque escribió una novela llamada El Lector. Se llama Bernhard Schlink. Se volvió tan famosa con esta primera novela que fue invitado a dar la charla de apertura a la Feria del Libro, una de las más importantes del mundo, en Frankfurt, en Alemania. Y mientras daba la charla allí, dijo algo que llamó profundamente la atención de todos los periodistas. Dijo: cada domingo voy a la iglesia. Lo interrumpieron y le dijeron: señor Schlink, no sabíamos que usted era creyente. A lo que, para mayor sorpresa, él contestó: no, yo no dije que fuese creyente. Yo dije que cada domingo voy a la iglesia porque la experiencia de la iglesia, decía él, no deja de sorprenderme. Que haya personas que dedican su día de descanso a levantarse temprano, a prepararse, a predisponerse, a llegar a un lugar, a poder encontrarse y brindarse con otros, y que a su vez todo ese grupo pueda ser de ayuda para la comunidad a la que pertenece, no es una experiencia demasiado común, razón por la cual es una experiencia que yo jamás me perdería. El filósofo Santiago Kovadlov escribe mucha poesía y tiene una poesía que es extraordinaria porque está protagonizada por un judío que cada sábado va a la sinagoga, aunque paradójicamente no es creyente. Y a lo largo de la poesía de Kovadlov va explicando el porqué. Él dice: yo afuera encuentro violencia, mientras que adentro de la sinagoga encuentro paz. Afuera encuentro traición, mientras que adentro encuentro lealtad. Afuera encuentro mentira, mientras que adentro encuentro verdad. Por nada yo me perdería la experiencia de ir cada sábado a la sinagoga. Déjame decirte que el doctor Bernhard Schlink y el protagonista del poema de Kovadlov van cada sábado y cada domingo a la iglesia, pero no conocen ni las Escrituras, ni experimentan el poder de Dios. Hay un cuarto modelo, y claro que es a este al que debemos aspirar, y es el cristiano que conoce las Escrituras y que como consecuencia natural experimenta el poder de Dios. Dicho de otra manera, su vida está comprendida por estos dos elementos fundamentales: las Escrituras y el poder de Dios. Hay un relato extraordinario allí, casi en el final del Evangelio de Lucas, donde dos discípulos van por un camino a la aldea de Maús. Iban tristes porque Jesús había muerto y no había habido más noticias de él. Automáticamente se les aparece en el camino Jesús resucitado. Es extraordinario el relato. Jesús los prueba y le dice: ¿por qué están tan tristes? ¿De qué vienen hablando? Y los dos discípulos le dicen: ¿sos el único que no se ha enterado todo lo que ha pasado? Fíjate vos, lo trataban, permitime la expresión, como un descolgado de la realidad, y estaban hablando con el protagonista de su propio diálogo. Y él le dice: ¿de quién hablan? De Jesús. Dice: habría de padecer, habría de morir, pero al tercer día habría de resucitar, y no hay noticias. ¿Y qué hace el Señor? Les empieza, dice el texto, a hablar las Escrituras y empieza a recordarle lo que los profetas anunciaban acerca de que era necesario que el Mesías padezca, muera, 3 días esté en la tumba, pero luego resucitase.
Dice que llegan al lugar, es muy interesante el detalle, y le invitan a Jesús a quedarse porque el día se había hecho de noche. Jesús entra con ellos, se sientan, Jesús parte el pan y dice que los ojos de ellos fueron descubiertos y fueron conscientes de que Él era el Mesías, pero Él automáticamente se les desaparece de la vista. Y ellos se hacen una pregunta que para mí es fundamental en este relato. Se preguntan, ¿no ardía en nosotros nuestro corazón cuando nos hablaba las Escrituras en el camino? Permitidme parafrasearlo. Ellos se preguntaron, ¿cómo no nos dimos cuenta que el que venía con nosotros en el camino era Jesús resucitado, si cuando nos hablaba la palabra, nuestro corazón ardía? ¿Cómo no nos dimos cuenta de esta realidad si esa palabra que nos hablaba atravesó nuestro corazón? ¿Cómo fue que no nos dimos cuenta? Cuando me casé cambié de tintorería. Esto podría ser un dato menor, pero yo visitaba frecuentemente la tintorería porque trabajaba en aquel entonces en saco y corbata. Cierto día de lluvia y de mucha humedad, muy típica de Buenos Aires, al terminar de trabajar me di cuenta que mi traje claro tenía una aureola aquí en el costado. Era una aureola grande y perfecta, y me di cuenta que había sido con el roce con algún elemento. Así que llegué a mi casa, me quité el traje, fui caminando a la tintorería, se lo llevé a mi tintorero, me miró y me dijo, el portafolio que utilizás es demasiado ordinario. Con la humedad y el roce, traspasó la tintura del portafolio al traje. Me dice, quédate tranquilo, es una mancha menor, se quita y a otra cosa. Me voy de aquel lugar y la primera pregunta que me hice es cómo supo mi tintorero que yo utilizaba un portafolio demasiado ordinario. Jamás me había visto vestido de trabajo. Siempre iba a llevarle la ropa de trabajo. Y saqué la siguiente conclusión. Mi tintorero conoce muy bien las telas. Mi tintorero conoce muy bien los elementos que pueden dañar esas telas. Y mi tintorero conoce de qué manera esos elementos pueden dañar esas telas. Los conoce con tanta profundidad que él no necesita preguntar. Él simplemente afirma. Lo mismo sucede con aquellos que conocen las Escrituras y que experimentan el poder de Dios. Ellos no preguntan, ellos simplemente afirman. Pero si alguien nos demostró vivir en carne propia este cuarto modelo, ese fue el Señor Jesús. El texto que acabamos de leer concluye diciendo que oyendo esto la gente, oyendo las enseñanzas de Jesús, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Sabes de qué se admiraba? Que conocía las Escrituras y que respondía a los cuestionamientos con las Escrituras. Pero cada vez que Jesús hacía un milagro, del tipo de milagro que fuese, el texto continúa o termina diciendo que la gente se admiraba, ¿sabes de qué? De su poder. Del poder que él manifestaba producto de haber conocido la palabra. Sabía equilibrar ambos elementos en su vida diaria. Alguien dijo alguna vez acerca de la palabra, léela poco y serás como muchos. Léela mucho y serás como pocos. Léela poco y serás como muchos.
léela mucho y serás como pocos. Y mi oración es que en esta mañana vos y yo seamos de esos pocos que conocen las Escrituras y que como consecuencia natural experimentan el poder de Dios.